El tema de esta semana, hermanos, será la palabra vida. Y es una palabra que usa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vida. Y tiene un desarrollo del tema. En el principio, cuando Dios hizo a Adán, sopló en su nariz y le dio vida. Llegó a ser un ser viviente y hubo un gran cambio. Había formado al hombre del polvo de la tierra. Ahí estaba el cuerpo de Adán, perfectamente formado, pero no vivo. ¿Okay? ¿Cómo fue? Pues no había movimiento. Pero cuando comenzó a vivir la vida, pues fue obvio cuando comenzó a moverse. Entonces el concepto de la vida está conectado con la palabra ánimo. Ánimo, y como la palabra animal es algo que se mueve, hay movimiento cuando hay vida. En Juan, el capítulo 10, versículo 10, aquí Jesús, en el contexto de habla de su papel como del buen pastor, dijo en versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús hablaba a gente viva ya, ¿ok? Ya vivos, pero no tenía lo que Él iba a darles. Iba a darles o iba a ayudarles a tener vida, pero también dice para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 20. Entonces, llegando a los últimos pensamientos de la enseñanza de Juan, dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es común hoy día fijarse en el concepto de vida como un estado. Uno está vivo o uno está muerto. Y también otras palabras parecidas en el Evangelio, la palabra gracia es común hoy pensar en el estado de estar en la gracia o en el estar de justicia o estar en el estado de paz. Hermanos, estos son conceptos del Evangelio, pero el concepto bíblico me gustaría enseñarles en esta semana. No es tanto el concepto de un estado, pero es un concepto de actividad. Medite conmigo, hermanos. Cuando Adán llegó a ser un ser viviente, esto describió una actividad. Comenzó a respirar,
comenzó a caminar, comenzó a pensar, comenzó a hacer o el bien o el mal. Entonces, volviendo a Génesis 2, déjeme leer de este concepto. Dice capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Pero leyendo a capítulo 3, versículo 22, Dios puso 2 árboles en el huerto. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué significa eso? Que toma del árbol de la vida. Hermanos, entienden que la frase árbol de la vida se encuentra aquí, pero también en toda la Biblia, varias veces. Se encuentra en los Proverbios, se encuentra en los Evangelios, se encuentra en Apocalipsis. Comenzamos Génesis, terminamos en Apocalipsis. El tema es el árbol de la vida. ¿Y cuál es? Pensamos que aquí en capítulo 3, cuando dijo que Dios no quería que el hombre tomara de este árbol y que dice, y viva para siempre. Ahora en Juan, leemos en Juan 3, 16, de la vida eterna que ofreció Jesús. ¿Qué es lo que Jesús ofreció? Vamos a meditar en el concepto, ¿qué es lo que Jesús ofreció? Dijo, vida eterna, vivir para siempre. ¿Está hablando de la vida física o algo más? ¿Okay? Eso es lo que vamos a tocar, hermanos, en el estudio. Porque si queremos tener la vida que Jesús ofreció, tenemos que aprender no solamente cómo entrar en un estado de vivir para siempre o de estar vivo, pero de entrar en una actividad. Porque la vida, desde el principio hasta el fin, habla de una forma de vivir. Esto es el tema. Pero ¿cuál es la forma? Cuando leemos en Juan, capítulo 3, hablando con Nicodemo, Jesús le dijo que no podía entrar en el reino de Dios. No podía ver el reino de Dios si no hiciera ¿qué? Tenía que nacer de nuevo. ¿Ok? Nacer. ¿Qué pasa cuando un niño nace? Comienza su vida, ¿verdad? Es de comenzar una vida nueva, otra vez. ¿Qué pasó? Comenzó a hacer lo que no podía hacer antes. Comenzó a andar en esta tierra como un ser viviente, pero un bebé ahora, llorando y haciendo sus travesuras y todo lo que los niños hacen. El niño es una bala de actividad y moviéndose de un lugar a otro, siempre activo, siempre haciendo cosas, creciendo, aprendiendo, creciendo en conocimiento, creciendo en sus capacidades. Esto es el principio de vivir. Y cuando uno termina de aprender, o cuando uno termina de hacer bien, de todos modos, se llama muerte.
uno termina de vivir, se muere. Uno que termina de hacer bien, la Biblia llama eso muerte. Dijo entonces, un poco antes, aquí en Génesis 3, Jesús había dicho a ellos acerca de esta fruta, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo que en el día en que comas esto, ¿qué pasaría? Iban a morir. Y pregunto, ¿comieron la fruta y Eva cayó muerta? No. Lamentablemente siguió viva y le dio la fruta a Adán. Pero tampoco él cayó muerto. ¿Ok? Pero en el día en que comiera, morirás. Entonces, ¿en qué sentido? Ahora comenzamos a ver el punto de vista de Dios. Y el tema corre desde Génesis hasta el fin de la Biblia. En Levítico, capítulo 17, también tenemos otro concepto. Antes, déjame llevarle a Génesis 9. Después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios le dio un pacto y también ciertas instrucciones. En Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Tenemos varios conceptos aquí concentrados en muy pocos versículos, pero habla el concepto de la vida. La carne con qué es la vida. La vida está ¿dónde? En la sangre. Y no podían ellos comer la carne con la sangre. Tenían que sangrar la carne antes de comerlo, porque la vida está en la sangre. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, ¿qué es lo que Él derramó? Su vida. Okay. Ahora, tenemos este tema que sigue corriendo, se desarrolla. Después de esto tenemos los sacrificios de animales. Tenían que derramar la sangre del animal al pie del altar, porque derramando, ¿qué? Al pie del altar. La vida del animal. Y cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 6, tenemos en las visiones de los sellos, tenemos un altar, y allí están las almas de los que habían perdido sus vidas en la persecución de la iglesia. Déjame llevarles. Es que dice que la voz, Apocalipsis capítulo 6, déjame llevarles allá. Llegando
el versículo 9, Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, ¿qué estaba al pie del altar de Dios? La sangre de estos cristianos, pero se llamaba las almas. Clamaron, pero no eran las voces de los cristianos pidiendo a Dios venganza, fue la sangre, la vida de ellos. La palabra alma se conecta con la palabra vida. Y tantas veces cuando leemos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, del cuerpo y del espíritu y del alma, los tres conceptos son diferentes. 1 Tesalonicenses 5, leyendo en el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Todo vuestro ser se compone de tres cosas: espíritu, alma y el cuerpo. Entonces, ¿cómo se distingue espíritu y alma? A veces, alma significa la misma cosa, ¿verdad? Pero aquí es diferente. Espíritu y alma. ¿Qué diferencia hay? Pues la palabra alma, en ciertos contextos, habla de la vida física de uno. Tenemos cuerpo, pero ¿qué tenemos si el cuerpo no tiene vida? No tiene alma en ese sentido. Entonces, el espíritu mora en un cuerpo vivo. El espíritu no, cuando el cuerpo se muere, Santiago 2, cuando hay separación, ¿verdad? Del cuerpo de la vida, uno se muere y el espíritu de Dios, o el espíritu del hombre, vuelve a Dios. Entonces, leyendo adelante, en el Antiguo Testamento, la palabra vida tiene que ver con algo aún más allá que el movimiento del cuerpo, que el corazón está latiendo y hay aliento, estamos respirando, la sangre se mueve en todo el cuerpo, llevando la vida y alimentando el tejido del cuerpo, pero hay algo más, aún más importante, que permanece para siempre. Tenemos el concepto de vivir para siempre. Allá en el huerto, Dios no quiso que Adán y Eva tomaran la fruta del árbol de la vida, porque tomando esta fruta, iban a vivir para siempre. Vemos algo de ironía, ¿verdad? De que Dios quería que el hombre viviera para siempre. Pero no podía. ¿Por qué? Por la culpa de su pecado. Por la mala conducta. Los hombres, después de Adán y Eva, pues multiplicaron y llenaron la tierra, pero en los días de Noé, ¿cómo andaban ellos? ¿Cómo fue su pensamiento? Solamente en el mal. Todo el tiempo mal, ¿verdad? Todo pensamiento mal.
Entonces Dios decidió borrar de la tierra todo ser humano, con la excepción de Noé y su familia. ¿Qué hizo Dios a ellos? Les quitó la vida. ¿Por qué? Ya estaban muertos. Estaban muertos por su forma de vivir y pensar. Hermanos, así somos nosotros hoy, si no sabemos cómo vivir. Si no pensamos bien y si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, aunque andamos vivos, estamos muertos. Estamos bajo la ira de Dios. Ahora, vamos a leer de Deuteronomio 30. Cuando Dios llevó a Israel a la tierra prometida, aquí en capítulo 30, en ese último sermón de Moisés, estaba al punto de morir allá en el monte Nebo, y bajo el liderazgo de Josué iban a entrar en la tierra prometida. Y Moisés quiso dejar consejo de valor con ellos. Comenzando en versículo 6, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, ¿de qué habla? A fin de que vivas. Está hablando de que no físicamente, que no murieran bajo el aire de Dios. Sí, esto se incluye, ¿verdad? Pero es una palabra positiva. Vivir es positiva. Es una palabra positiva. Morir es una palabra negativa. Es de no vivir, es morir. Vivir es vivir de alguna manera. Dice, si amamos a Jehová, vamos a sobrevivir. Pues sí. Pero también vamos a vivir de manera que Dios llama vida. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Tú volverás y oirás la voz de Jehová. Así comenzó Jesús en Mateo 13. Jesús proclamó el Evangelio y dijo que el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Okay? Habla de los que tenían oídos, que tenían ojos pero no podían ver. Tenían oídos pero no podían oír. Es mandamiento pero también es condenación. Dice, volverás y oirás la voz de Jehová. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. La vida que ofreció Dios a Israel tenía esta condición. No podían vivir si no oyeran la voz y poner en práctica. Y es la enseñanza de Jesús, igual. Dice el 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará huir para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga huir a fin de que lo cumplamos? Jesús citó estos versículos hablando de su propia enseñanza. Dijo Jesús a los judíos, no digas lo que dijo aquí este versículo, que es muy difícil de entender, muy difícil de obedecer. La doctrina moderna, hermanos, de las iglesias sectarias es esta. Las iglesias ortodoxas de calvinismo y de toda forma de sectarianismo en las iglesias de las comunidades de hoy. Todos con una voz dicen, es imposible entender todo lo que Jesús mandó en la Biblia. Es imposible hacer todo lo que dijo. Entonces, somos salvos por gracia, no por obras. Así hablan. Y pierden el punto de la gracia. Y pierden el punto de la salvación. Es mentira, hermanos. No es imposible entender y obedecer. Es mentira de los hombres. Es mentira de la teología. Teología. Cuando Dios manda cualquier detalle, podemos obedecer. Tenemos el ejemplo de Pedro. Jesús vino a Pedro caminando sobre las aguas, ¿se acuerda? Pedro lo vio a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, mándame. ¿Por qué? Que yo también camine sobre las aguas. ¿Qué dijo Jesús? Ven. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó caminando. ¿Cómo podía Pedro caminar sobre las aguas? ¿Cómo podía? Es imposible. ¿Cómo podía? Jesús lo mandó. Cuando Dios manda, hermanos, podemos obedecer. Hablamos de tener familia. Hoy día dice es imposible tener familia, es muy costoso, hay el costo de los médicos, el costo de la comida, el costo de la escuela, el costo de la ropa, es imposible tener familia grande hoy, ¿verdad? Imposible. ¿Es de verdad? ¿Es imposible? No, hermanos. Es una mentira decir, cuando Dios quiere que hagamos algo, no es imposible. Dios nos hace capaces. Pero escuchamos las dudas que el mundo siembra. Y perdimos la vida. Perdimos la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. Es vivir. Porque hay vida en familia. Hay vida en toda la justicia que el hombre hace. Es imposible evangelizar, decimos. Porque nadie quiere escuchar. Y perdimos la confianza en el poder del Evangelio para convertir al alma. No es imposible. Hay que confiar en Jehová. El mensaje aquí es de confiar en Jehová. Y sigue hablando entonces en el versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ese es el versículo que quería leer. Dice Moisés, estoy poniendo delante de sus ojos la vida y el bien, y la muerte y el mal. Tenemos dos opciones. Escoger la vida y el bien. ¿Qué significa vida? Está hablando del infierno y el castigo eterno en el fin de la vida. Pues sí, pero esto no es el punto. Si morimos
y Dios está enojado con nosotros, sí. Vamos a enfrentar la ira de Dios, sin duda. Pero cuando dice, pongo vida delante de tus ojos, quería decir, pongo una forma de vivir que le lleva a hacer bien, que le da el bien que Dios le dará. O puede escoger la muerte. Uno que escoge la muerte es el que escoge hacer el mal en contra de la voluntad de Dios, que no hace caso de lo que Dios manda. Esto es la vida y la muerte. Entonces, leyendo adelante en el mismo capítulo, dice, 26, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Y el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Otra vez. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué escuchamos la voz? Porque esta es vida y prolongación de tus días. Cuando dice, Él es tu vida, lee conmigo de Juan 1:4. Como comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Okay? ¿En qué sentido? Estamos hablando de que Dios es eterno, que Dios no tiene principio y no tendrá fin. ¿Tiene vida? No es el punto. Sí, claro, Dios es eterno, sin duda. Pero el punto aquí es que en Él estaba la vida. Bíblicamente, en Él estaba la cosa que Él quiere que nosotros tengamos. Es algo de Él. Porque sigue hablando, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuándo terminamos, hermano? ¿A qué hora? 15 Ok. 10 minutos. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando vemos la palabra luz en la Biblia, ¿qué quiere decir luz? Ayúdame. Luz. ¿Hermano? Dice, como haciendo nombre vuestras obras. Okay. Mateo 5:16. Yeah. Nuestras obras también son luz. Ok. ¿Y qué más? Pues cuando hablamos de las tinieblas y la luz, ¿qué significa tinieblas? Okay. Las malas obras, pero también el engaño, ¿verdad? La mentira. ¿Por qué se llama la mentira tinieblas? ¿Por qué es la mentira tinieblas? Porque oculta la verdad, la realidad. Cuando entramos en el cuarto y no hay luz, no sabemos lo que vamos a enfrentar. Y vamos a tropezar sobre los juguetes que los niños dejaron. Si no tenemos zapatos, ¿verdad? Con el pie, vamos a pisar un Lego, ¿verdad? Y que duele, ¿verdad?
Así es la vida, cuando no podemos ver, siempre prendemos la luz para que podamos ver lo que está adentro. Entonces, cuando uno miente, uno oculta la realidad, nos convence que el mal es bien y el bien es mal. Toda confusión, todo desorden. Pero cuando Jesús anunció la verdad, dice Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Okay, ahora tenemos la palabra verdad en el concepto de la luz y las tinieblas. Cuando Dios nos rescató del reino de las tinieblas, nos llevó ¿a dónde? A la luz admirable de Cristo Jesús, el reino de Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos que la vida es la luz, ¿ok? Explícame la conexión entre la vida y la luz. En Él estaba la vida y la vida llegó a ser la luz del mundo. ¿Cómo es que en qué sentido alumbra la vida como la luz? Esto indica, hermanos, el tema del libro de Juan y de mucho de la Biblia. Cuando habla de la vida, habla no de un estado, habla de una realidad, una práctica, una forma de pensar, porque primeramente uno cree en la verdad. Y cuando uno cree en la verdad, entonces vive conforme a lo que piensa. Pensamos correctamente y ponemos en práctica y comenzamos a vivir conforme a lo que creemos. Jesús vino para darnos vida en el sentido de que sí, Él murió en la cruz. Cuando murió, la sangre de Jesús, su vida fue derramada y por su sangre tenemos el perdón del pecado. El hombre culpable del pecado está en el estado de condenación. Dios le perdona y ahora es justo. El estado de justicia. Pero hay más. Porque en el perdón también hay el mensaje de arrepentimiento. Ahora, explícame arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Un cambio de mente que guía a la persona a un cambio de vida. Ok. Literalmente, nuevamente. La mente nueva, ¿verdad? Pero la palabra significa un compromiso de vivir de otra manera. Entonces, cuando leemos en Juan 3:5, cuando Jesús mandó a Nicodemo nacer de nuevo, está hablando de qué? Arrepentimiento. De nacer, de comenzar de nuevo, de comenzar de pensar y vivir de otra manera, diferente que la manera antigua. Y esto abarca toda la enseñanza de Jesús en Mateo 5 y 6 y 7. Cuando Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, dijo que así vivía antes, pero ¿cómo será el futuro? ¿Verdad? Hablando, por ejemplo, de Mateo 5:28, todo el mundo condenaba el adulterio, pero dijo Jesús que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Cuando hablaba del enojo, cuando hablaba de enemigos, ¿qué dijo Jesús? Hay que amar a sus enemigos. Esto es la nueva vida. En la nueva vida no podemos abrir la boca y maldecir a todo el mundo. No podemos insultar y tirar estas palabras vulgares, corruptas. Hay que tener palabras que edifican. Es la nueva vida.
que Jesús ofreció. Porque así es Dios. Dios no es como los pecadores. Dios es justo y santo. Jesús, cuando anduvo en la tierra, demostró esta nueva vida y obligó a los hombres que también hicieran lo mismo. ¿Para qué? Para que tengan vida, para que aprendan. Y cuando uno tiene vida, sus obras son la luz del mundo. Mateo 5, 14 a 16. Y tenemos 2 o 3 minutos. Vamos a los proverbios. Porque la palabra árbol de vida se encuentra varias veces en los proverbios. Déjame llevarle al capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Entre varios proverbios tenemos este ejemplo. Comenzando en el versículo 12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Okay, aquí tenemos 2 caminos, el camino del justo y el camino del transgresor. La ley del sabio es manantial de vida. Árbol de vida es el deseo cumplido. 15, versículo 4, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. ¿En qué sentido? Es la lengua apacible, árbol de vida. La lengua que conoce la paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Se acuerda? ¿Quiénes son ellos? Mateo 5. Mateo 5, en las bienaventuranzas, dice el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿En qué sentido hijos de Dios? Porque así es Dios. Dios es paz. Jesús, príncipe de paz. ¿En qué sentido es Jesús paz? Porque Él, sus palabras traen paz. Jesús es el que enfrenta la maldad y la corrige, pero su vida es vida de paz. Y enseña los senderos que nos llevan a nosotros a la paz. Y así es Dios. Ya se acabó el tiempo, hermanos. Si Dios quiere, vamos a entrar en el estudio de los textos, especialmente en Juan, que nos profundiza el concepto de la vida que trae las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Y hermanos, que Dios lo bendiga.